Bienvenidos estudiantes del tercer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy en biología vamos a hablar sobre los bioelementos y las biomoléculas. Quiero recordarte que la vida se compone de materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, impresiona los sentidos, en forma tan diversa como una roca, la madera, o el metal, el aire. Todo esto se compone de elementos químicos. Un elemento químico es una sustancia que no puede dividirse en otras sustancias por medios químicos comunes. Actualmente los químicos reconocen 92 elementos en la naturaleza. Alrededor de una docena más de elementos se han obtenido en el laboratorio. Cada elemento tiene un símbolo que es la primera o las dos primeras letras de su nombre. Están escritos en inglés o en términos latinos, así como lo muestra la tabla periódica de los elementos. Aquí tenemos a la tabla periódica de los elementos, en donde están todos estos símbolos mencionados anteriormente. De todos estos elementos, unos 25 más o menos son elementos naturales esenciales para la materia viva. Como puede verse en la tabla, estos elementos son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y del otro lado el hidrógeno. Son los llamados CHON. Son los elementos primarios que abundan dentro de la materia viva. En el cuerpo humano existen un porcentaje elevadísimo de estos elementos, aproximadamente en un 96.3% de toda la masa es ocupado por elementos como oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio. Existen otros elementos que son llamados elementos secundarios y oligoelementos que ocupan un porcentaje menor. Por ejemplo, los elementos traza que ocupan un 0.101%, como el boro, el cromo, el cobalto, el cobre, el flúor, el yodo, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el sílice, el estaño, el vanadio y el zinc. Estos elementos químicos pueden combinarse unos con otros formando complejos moleculares de mucha importancia para la vida en la Tierra porque forman lo que conocemos como moléculas biológicas o moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas cumplen un papel muy importante en la reestructuración molecular de la materia viva. La materia viva lleva el nombre de material protoplasmático, que es el contenido interno de todo lo que conocemos como célula. Te recuerdo que cada organismo vivo permanece en un medio ambiente, en un microclima o en un clima en donde todos estos elementos químicos llamados bioelementos provienen de la estructura inorgánica de la Tierra, que es el agua, el aire, el suelo, y también proviene de la interacción molecular de otros tipos de seres vivos que interactúan a través de la cadena alimentaria y que estos bioelementos llegan a su destino a través de este proceso biológico tan importante que es el intercambio de nutrientes. ¿Por qué se llaman los CHON-PS bioelementos primarios? Se llaman así porque son los que abundan dentro de la materia viva y son los más importantes, porque en orden de presencia permiten que las moléculas biológicas puedan tener sus variantes. Por esa razón los vamos a llamar al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo y al azufre como bioelementos primarios. Existe otro grupo importante de bioelementos denominados bioelementos secundarios, entre los cuales destacan el calcio, el potasio, el sodio, el cloro, el hierro. La importancia de estos bioelementos radica en que la presencia de cada uno en proporciones menores a los bioelementos primarios representan una parte de la estructura viviente que conocemos como material protoplasmático. El calcio todos sabemos que interviene
en lo que conocemos como intercambio iónico con el potasio y con el sodio, en la transmisión neuronal. El calcio también puede formar parte de las estructuras sólidas como el hueso en los vertebrados, en la leche de los mamíferos. El sodio-potasio interviene en un fenómeno llamado bomba sodio-potasio para las interconexiones neuronales. El cloro interviene en la digestión cuando está presente como ácido clorhídrico en los estómagos glandulares de los mamíferos y de otros vertebrados. El hierro forma parte de los complejos moleculares conocidos como ferredoxina en el caso de los vegetales y hemoglobina en el caso de los animales. Los bioelementos secundarios son más. Podrás observar la lista dentro del material informativo que te provee tu profesor. El tercer grupo de bioelementos se denomina oligoelementos. Oligo significa pequeño, en pequeña cantidad. Algunos ejemplos son el zinc, el cobre, el molibdeno, el cobalto, que su presencia es tan insignificante y tan pequeña dentro de la materia viva, pero no deja de ser importante porque forman parte de las enzimas. Se los conoce también como elementos trazas y ultratrazas, que se necesitan en una proporción minúscula, pequeñísima, en relación a los elementos primarios y los elementos secundarios. De esta manera, comprendemos la primera clasificación de los elementos que forman parte de la materia viva. La materia orgánica forma los denominados grupos funcionales. El oxígeno con el hidrógeno se denomina hidroxilo. El carbono con el oxígeno formando un doble enlace se denomina carbonilo y aparece como grupos funcionales cetonas y aldehídos. El grupo carboxilo, cuando tiene también doble enlace oxígeno OH. El grupo amino, NH2, que forma parte de los aminoácidos con el grupo carboxilo. El grupo fosfato, que está formado siempre por un doble enlace con el oxígeno, que forma parte de los ácidos nucleicos. El grupo sulfidrilo, que es el SH2. ¿Por qué debemos analizar a los grupos funcionales y sus estructuras moleculares? Porque cada uno de estos grupos funcionales está dado por un bioelemento primario que se asocia a otro para formar los grupos funcionales que, al enlazarse en moléculas de mayor tamaño o de mayor peso molecular, forman las llamadas biomoléculas, que son 4. Muy importante para el desarrollo de la vida: los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Dentro de la clasificación de las biomoléculas existen las moléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que se forman por la asociación de los bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos. Luego están las moléculas inorgánicas, como el agua, las sales minerales, los ácidos y las bases. El agua es el principal componente de la materia viva, constituye un porcentaje bastante elevado de su masa y está formado por hidrógeno y oxígeno. El poder que tiene el agua para disolver al resto de los átomos y moléculas es muy grande, por eso es conocido como solvente universal. Cuando el agua se disocia liberando hidrógeno, produce las sustancias ácidas. Cuando el agua se disocia produciendo radicales OH, se convierte en bases o sustancias alcalinas. Los medios ácidos y los medios básicos son muy importantes para el desarrollo de las demás moléculas biológicas y por sobre todo el uso de la célula en cuanto a un medio ambiente interno. Las sales minerales son importantes, como lo son el cloruro de sodio, que aporta a la materia viva uno de los elementos más importantes, que es el sodio. En conjunto, las moléculas orgánicas con las moléculas inorgánicas forman parte de lo que todos conocemos como materia protoplasmática o directamente materia viva, que es nuestro objeto de estudio
de esta clase. El agua es una molécula constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La atracción de un átomo por los electrones compartidos en un enlace químico se denomina electronegatividad. Cuanto más electronegativo es un átomo, más fuerte es la atracción hacia los electrones. En las moléculas formadas por un solo elemento, como el O2 y el H2, los dos átomos idénticos ejercen una misma atracción sobre los electrones. Los enlaces covalentes en tales moléculas se dice que son no polares, porque los electrones se comparten por igual. Algunos compuestos, como el gas metano, CH4, también tienen enlaces no polares. Los átomos de dichos compuestos no tienen diferente electronegatividad. Contrariamente al oxígeno 2, H2 y CH4, el agua se compone de átomos con muy diferente electronegatividad. El oxígeno es uno de los elementos más electronegativos. Como se puede observar en el ejemplo del agua, este atrae a los átomos de oxígeno para formar un fenómeno muy importante conocido como enlaces puentes de hidrógeno, los cuales permiten que el agua tenga sus propiedades físicas bien conocidas, como que puede convertirse en sólido, en líquido y en gaseoso. En los seres vivos, la mayor parte de las moléculas de agua en las soluciones acuosas están intactas. Sin embargo, algunas de las moléculas de agua en realidad se parten, es decir, se disocian, en lo que llamamos iones. Los iones que se forman se denominan hidrogeniones en el caso del hidrógeno e iones hidroxilo en el caso del OH. Para que su funcionamiento sea efectivo dentro de los procesos químicos, es importante entender que el valor del hidrógeno y del OH dentro del agua permite la separación de los mismos y Todo compuesto químico que dona iones de hidrógeno a la solución se denomina ácido. Como ejemplo de un ácido fuerte se tiene el ácido clorhídrico, HCl, que es el ácido que se encuentra en el estómago. En solución, el HCl se disocia completamente en iones de hidrógeno y cloruro. Cuanto más ácida es una solución, mayor es la concentración de iones. La base o álcalis es un compuesto que acepta iones de hidrógeno y lo remueve de la solución. Algunas bases, tales como el hidróxido de sodio, NaOH, lo hace al donar iones OH. Estos se combinan con hidrógeno para formar el agua. Cuanto más básica o alcalina es una solución, más baja es su concentración de hidrógeno. El agua pura y las soluciones acuosas que no son ácidas ni básicas se dicen neutras porque tienen el potencial de hidrógeno en la escala 7. Estas contienen iones de hidrógeno y OH, pero la concentración de ambos tipos de iones es la misma. Por esa razón lleva el nombre de sustancia neutra. Dentro de la materia viva, muchos átomos son liberados a través del metabolismo interno y de las reacciones químicas propias de la célula y de los seres vivos, liberándose en un conjunto de materia que conocemos como cationes y aniones. Los cationes son elementos químicos con carga positiva como el sodio o el calcio, y los aniones son elementos químicos libres con carga negativa, como el ion cloruro. Estos elementos químicos forman parte también de la materia viva en lo que conocemos como disoluciones acuosas. De esta manera concluye mi explicación para este primer contenido de biología sobre los bioelementos y las biomoléculas. Hasta la próxima.